Un gran saludo y abrazo a Miluska por unirse a nuestro Patreon. Recuerden que si desean ver los vídeos antes que nadie y tener la oportunidad de charlar conmigo para sugerir nuevas historias, pueden unirse. Además, quiero agradecer de todo corazón a Sebastián, quien hizo posible la obra que disfrutamos hoy. Les dejo el enlace a su página de Wattpad en la descripción para que puedan enviarle un saludo y felicitaciones. Ahora sí vamos con la historia. Ella verse reacciona a Epic. De musical, prólogo, aclaraciones, página 9 de Sebastián Aristizap 04, 26, 33 minutos. Es más complejo que eso. El bien y el mal siempre han sido algo complejo. Hay varios conceptos de eso, porque al final, el bien y el mal no forman esencialmente parte del equilibrio como uno piensa, al menos no de la misma manera. Porque no se supone que debieron existir. Muerte, nacimiento, naturaleza, eventos naturales, creación, destrucción, caos y orden. Todos formando parte de un proceso continuo y ciclo de fuerzas completamente neutrales que se complementan para mantener todo en armonía y estabilidad. Pero ¿en dónde caben fuerzas que no son neutrales? ¿Dónde puede formar parte dos fuerzas que son diferentes en cada ser con el don y maldición de ser pensantes y sensibles? ¿En dónde puede incluirse dos conceptos que tienen mil y un formas en cada ser viviente que ante su pensamiento es capaz de hacer tanto el bien como el mal? Caótico de forma no neutral, desequilibrio, complejidad, ambigüedad, no natural, imperfecto. Todo por el deseo de un ángel que decidió que la humanidad debía de ser libre y decidió jugar a ser Dios. Luego de eso, el mundo perdió su equilibrio y el bien y el mal encontraron su forma de entrar, dividiendo a la humanidad y el mismo trono celestial. Al final, se decidió lanzar a Lucifer, su amada y sus seguidores al pozo infernal porque no importa que tan buenas intenciones tengas, si al final haces daño, porque al final ¿de qué sirven las buenas intenciones? El pozo del mal, al que se le llamó el infierno. Ellos nunca más tocaron el cielo desde aquella vez. Se intentó controlar lo incontrolable como se pudo, separando al inocente del culpable, a la víctima del victimario, al santo del pecador. Cada uno en el lugar que pertenece. Cada uno en el lugar que le corresponde. Cada uno en el lugar que merece. No hay segunda oportunidad. No hay tercera opción. No hay chance de cambiar de lugar. Ganas o pierdes. Si eres un pecador, terminas en el infierno. Un sitio de depravación, un sitio de goce, de pecado, de crimen, de violencia. Un lugar donde se glorifica todo lo malo y se junta lo peor de lo peor. Si eres un ganador, terminas en el cielo. Un sitio para las almas más buenas y puras, gente de bien, gente que ayudó al prójimo y siempre siguió las reglas y se le concedió un final feliz. Fin de la historia. Pero las cosas con el bien y el mal nunca son tan simples. Nunca lo han sido, nunca lo son y probablemente nunca lo serán. Cada día, cada momento es un proceso de constante cambio y perspectivas. Todos los días son nuevos eventos, nuevas acciones por muy pequeñas que sean, incluso si es una vida entera de monotonía. Personas, lugares, eventos y acciones que transforman a uno en una versión nueva de uno cada día, y un día puede ser mejor o peor. Siempre constante y cambiante sin ningún tipo de orden. ¿Y si una mala persona decide aburrirse de ser malvada? ¿Y si una buena persona decide dejar de ser buena? La redención no era decir lo siento y ya. El exterminio no era algo bueno y ya. ¿Y qué mejor forma de hacer verles eso que hacerles ver la historia de un hombre? Ella verse reacciona a Epic. De musical, el mundo giraba como debía, con cielo, tierra e infierno cumpliendo sus acciones diarias, aún con tensiones claras entre el primer y último lugar por acontecimientos recientes. Secretos se revelaron, amenazas inminentes acechan, lazos se rompen y de repente, que se haga lo que debe hacerse. Independientemente de las acciones que se cometían al momento de ser transportados, la realidad no hizo caso, llevando y succionando a cada persona importante. Seres de edades, tamaños, razas y lugares diferentes fueron llevados de un momento a otro con la fuerza gravitacional que los jaló sin poder evitarlo a lo que era una sala de cine, una poco usual si podían ver bien. La sala tenía clásicas cosas de una sala de su labor, con la pantalla gigante, sus asientos suaves y cómodos para relajar la espalda y reclinarse si uno quiere, reposabrazos con partes donde poner bebidas. Aún así, contaba con asientos diferentes, como si se acomodaran a sus tamaños, de manera que los altos y grandes están en la parte más atrás para no obstruir la visión de los más pequeños, los cuales estarían en los asientos más adelante. Claro que, obviamente, ser succionados con la fuerza de un agujero negro y traídos aquí con seres desconocidos y conocidos, pero aún así no amigables, encendería muchísimas alarmas.
Varios saltaron de sus asientos, otros se encogieron con la esperanza de no ser notados y no formar parte de lo que podría ser una batalla campal, casi como si una segunda guerra entre cielo e infierno esté por suceder y claramente no querían ser carne de cañón o simples casualidades. Mierda, ¿qué carajos está pasando aquí? Blitzo susurró a sus compañeros, siendo que este trataba de encogerse junto a sus compañeros e hija. Ya de por sí estaba el dilema de estar con realeza y pecados, pero también con ángeles que no incluían solo a los querubines que enfrentaron. Ya era muy serio la cosa y lo que más quería ahora era largarse, aunque no quería ser el primero en dar un paso en brusco que desate una masacre. Por suerte para él, alguien más hizo eso por el que está pasando aquí. Será fue la primera en decidir hablar en voz alta para que sea muy escuchada. Su aura angelical en su momento intimidaba a los seres infernales y daría confort a los humanos, pero esa misma aura parecía ahora inexistente, algo que podía notar en su momento, pero no podía mostrar vulnerabilidad. ¿Será donde estamos? Para su suerte, Emily estaba con ella, así como los seres del cielo como era Adán, las exterminadoras, querubines y San Pedro. Aún así, no había mucho consuelo al estar rodeados por seres de pecado y antiguos enemigos. La pequeña ángel se acercó más a su hermana, buscando refugio y seguridad. Obviamente, Adán y sobre todo Lute se posicionaron en pose de pelea para luchar ante todo aquel que se le ponga enfrente. No fueron los únicos, siendo que los pecados se pusieron extremadamente serios ante la presencia de los seres de luz, más aún cuando uno de ellos, aquel que es el pecado del orgullo y soberano de los pozos de la oscuridad, miró con frialdad y sobre todo rencor a Será. ¿Será qué significa esto? Pocas veces eran los momentos en que alguien vio a Lucifer Morningstar fuera de sus aposentos, y aún así ahí estaba, el pequeño ángel caído exigiendo y demandando una respuesta, al suponer que el cielo era el responsable de esto. Al fin y al cabo ellos sí podían hacer lo que les plazca y pasarse las reglas por el culo. Ya ha tenido muchas reuniones anuales con Adán para saber bien eso. Aún si concordaba con él sobre el eliminar pecadores. No tenemos nada que ver con esto, payaso, Adán le respondió con brusquedad. El odio que detonaba su voz era tan claro como el agua más cristalina. La mirada de frenesí en sus ojos, aún con la máscara, eran más que obvios. ¿O es que acaso eres tú el que causó esto, maldito presumido? Lucifer apretó su bastón. Su voz le irritaba, todo en él le sacaba de sus casillas, y el sentimiento era extremadamente mutuo. ¿No fuimos nosotros? Satán comentó cruzado de brazos, observando a Será que no paraba de mirarlos con sospechas. El refunfuño ante la presencia de la ángel, queriendo fingir que ella no estaba ahí. Ese si no fueron ustedes, San Pedro tartamudeó, ¿entonces quién? Eso es una buena pregunta, Belpegor comentó. Esa era una fuerte incógnita, pero estaba el tema de que ninguno confiaba en la palabra del otro. Parecía que, al notar la presencia de los pesos pesados, eso lo puedo responder yo. La atención de los presentes se dirigió a la persona que estaba entre ellos y la gigantesca pantalla. Era simple, demasiado dirían algunos, como este no era más que un humano común y corriente dirían algunos, de no ser por esa pequeña y diminuta voz en su cabecita conocida como instinto de supervivencia que les decía que había algo mal ahí, pero era tan común. Simplemente un hombre pelinegro de ojos morados y ropa elegante, pero nada más en él diría que fuera diferente al promedio de un ser humano. ¿Y tú quién se supone que eres? Cuestionó Estella con un tono irritado, pues a nadie le agradaría ser succionado fuera de su hogar para venir aquí, y menos cuando estaba con plebeyos. Sucios y repugnantes plebeyos. Un simple buen samaritano, nada más, comentó el hombre de forma simplona, uno que al menos le importa. Soy su anfitrión, eso no nos dice una mierda, Valentino reclamó, estando igual de irritado que Velvet y Vox, más aún cuando esta persona no les daba respuestas, pero aún así se pavoneaba de ser el que los trajo a todos aquí. Lo que él dijo, le respondieron los otros dos. Veré. Este sujeto les ponían los pelos de punta. ¿Cierto? El hombre admitió que su respuesta fue enigmática y daba más preguntas que respuestas. Este pensó un momento qué podría hacer para resumir todo el dilema. Tenía todo el tiempo del mundo, sí, pero no creía que algunos tuvieran tal paciencia para entender los conceptos del multiverso y la actividad de proyectar universos como medios educativos y de aprendizaje. Podría decirse que soy un ente independiente de su mundo y quise pues, ayudarlos un poco en sus dilemas. De nuevo, eso no respondió a ninguna de sus preguntas. Se notaba como varios estaban irritados ya por los enigmas que el hombre traía consigo y la falta de respuestas claras para satisfacer sus dudas y sobre todo saber por qué fueron traídos aquí en contra de su voluntad. ¿Nos estás tomando el pelo?
Cuestionó Mamón irritado y molesto, dejando a relucir su irritación mientras el hombre con traje simplemente no parecía tomarlos en serio. Y no era incorrecto. Este pareció ignorarlo mientras murmuraba, oye idiota, te estamos hablando. Este salió de su murmullo, notando la irritación y rabia de la gente, así como el temor de otras o incluso el instinto asesino que emanaban, pues en resumidas cuentas, soy un ser más allá de las dimensiones y los traje para que vean un universo en particular. Como dije, ayudarlos con sus dilemas. Mírenlo como algo educacional si les parece bien, explicó más claro esta vez, aunque claro, nadie se tragó el cuento. ¿Esperas que creamos eso? Andrealpus preguntó con burla, ¿acaso los toma por idiotas? Pues son del tipo que aprenden más con acciones que palabras, así que ¿por qué no miran arriba? Ofreció el joven amablemente. Varios bufaron, pero nadie negó el hacer lo que pidió. Unos por tomarse todo más en serio, ya sea que le creían o simplemente creían que era poderoso, pero no tanto, y otros por burla para desenmascarar lo peor igual acataron. Al instante, una luz los cegó, acompañado de un espectáculo que solo podía catalogarse como divino. Nifty jadeó. Su cuerpo se sentía flotando, desnudo en el alma aun cuando sus cuerpos estaban sentados. Lo que ascendía no era su cuerpo, era como si sus espíritus fueran jalados y tentados para seguir ese firmamento infinito de estrellas de todos los colores. Figuras de luz fugaces, estrellas que explotan y nacían, planetas que formaban vida en segundos y se deterioraron y estallaron para luego formar otros planetas y repetir el ciclo del universo, y era tan hermoso. Vieron un simple momento de la eternidad y tan rápido como vieron eso, sintieron como sus cuerpos espirituales cayeron de lleno en sus cuerpos físicos. Varios se cayeron de cara o de culo en el suelo e hiperventilando luego de tal experiencia. Temblores, vómito e incluso pequeños tics los invadía como si apenas comenzaran a nacer y tuvieran que acostumbrarse a sus cuerpos otra vez. Sí, es abrumador la primera vez. Tuve que quitarlos de su cuerpo físico o dichos cuerpos estallarían por la incomprensión en su cerebro que a lo mejor les daba muertes cerebrales y a lo peor, cabrón, explicó el ente. Diría que eso suena lindo, pero no lo creo en esta ocasión, Cherry Bomb agregó desorientada. Sintió unos brazos para ayudarla a levantarse, siendo Sid Pentious mientras ella retoma su posición en la silla. Ninguno tenía ganas de levantarse luego de tal experiencia, que era peor que cualquier droga que alguno pudiera haber probado. Diablos, creo que voy a vomitar mi desayuno. Alastor apretaba su bastón, sus dientes rechinando en esa sonrisa forzada mientras trataba de mantener ese control de sí mismo. Ya odiaba eso, odiaba no sentir control de su cuerpo ni de la situación. Eso fue, Usk se sintió increíblemente sobrio. De repente, no sentía ganas de beber por ahora demasiado, Millie murmuró, sintiendo escalofríos. Era una sensación indescriptible, como si fuera una mezcla de miedo, euforia y alegría a la vez. Tenía el cuerpo tenso a más no poder y no era la única, aferrándose a su esposo mientras este trataba de no temblar demasiado. Aún así, Moxie estaba más tembloroso por una cosa y era porque Anfitrión lo miraba más que el resto. Eso podía verlo. Su mirada iba hacia él, como si tuviera algo en la cara. Se tragó eso, no queriendo preocupar más a Millie de lo que ya estaba. Pero ¿por qué lo miraba a él, de todas las personas? Ya era claro que decía la verdad, o al menos, tenía el suficiente poder para hacerse temer, y si se hace temer pues se le escucharía. Si no se escucha a la razón, si lo harán a la fuerza. Supongamos que dices la verdad. Cestial comenzó a hablar con cautela al entender la gravedad de la situación. Entonces tu plan es secuestrarnos y hacernos ver un universo en específico para ayudarnos. Según lo que dices en unos dilemas, pero ¿cuál es exactamente? Esa era una buena pregunta. Él decía cosas de manera enigmática y corta, por lo que más que darles respuestas, sus palabras no hacían más que causar más preguntas. Los que ustedes decidan que sean y que decidan afrontar, comentó el pelinegro, para más irritaciones y exasperación de todos. Deja tu maldito misticismo enigmático. Gritó Loonaya frustrada de que sus respuestas no resolvían sus dudas inmediatamente. ¿No era más fácil ir directo al punto y ya? ¿No era más sencillo para todos que diga las cosas sin pelos en la lengua para ahorrar tiempo valioso? No, respondió con leve burla. En fin, podría decirse que es más un experimento social también. Una manera de ver la percepción de la gente cambiar a través de experiencias de otros mundos. Ahora más que una enseñanza, ahora somos un experimento. Susan, como la vieja criticona que es, no le gustó nada como los llamaba experimento. Bueno, si lo pones así, no suena bien, comentó el ente levemente avergonzado, pero supongo que es decisión de ustedes al final del día.
Siempre se trató de eso, pero sería mejor comenzar, pero si no nos has dicho casi nada, Charlie murmuró extrañada, siendo que no se encontraba precisamente en un buen momento para ser secuestrada y llevada a una sala de cine, rodeada de tanta gente, ya sea demonios, pecados, ángeles y hasta humanos. De estar en un momento menos deprimente luego de recibir la noticia de que su novia era un ángel, estaría más entusiasmada de interactuar con los dos agentes gubernamentales. Estaban en la sala con ellos. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Y qué quieres decir con alterar las percepciones con experiencias de otros mundos? No los traje aquí para aprender de lo que soy, explicó más seco y tajante. Era obvio que era un tema delicado y sabiamente nadie quiso echarle toques al avispón, sino algo que pueden aprender. Yo estaré en cada paso que den. Ya te dije que quiero y es ser un buen samaritano. En cuanto a lo último, es hacerles ver que lo que creen no es tan simple como creen, como la redención o el castigo. En cuanto se puso sobre la mesa el tema de la redención, la reacción más común se hizo presente, casi como algo memorizado y normalizado, como una cotidianidad, y era el burlarse de eso. Algunos, por no decir casi todos, se burlaron cuando se habló de la redención. Eso era un concepto chistoso para todos ellos, algo infantil sacado de un cuento de hadas. Las risas no se hicieron esperar por parte de algunos, no desperdiciando la oportunidad de denigrar el sueño de la hija de Lucifer, echando carcajada independientemente de si estaba ahí con ellos, siendo que tanto Adam, exterminadoras, Overlords y más consideraban eso como nada más que un chiste. Un chiste tan malo que daba risa de lo malo que es. Redención, como si eso fuera posible, ja. Se burló Katie Killjoy, para más frustración de Charlie. Por meses la mujer no hizo más que denigrar más su sueño y echarle tierra y mala reputación, por lo que no ayudaba en nada. Era una maldita piedra en el zapato de la princesa y ella luchaba por no dejar que la ira tome lo mejor de ella, pero era difícil todo en estos días. Ha puesto las cosas difíciles, en especial cuando ni su padre ni su novia ni sus amigos ni prácticamente nadie creía en la redención. Tal vez solo ella y Emily, pero hasta ahí. Se empezaba a dar cuenta de lo realmente sola que estaba en esto y no ayudaba para nada que ni su propia gente y súbditos la tomen en serio. Tal vez sí, tal vez no. Les tocará aprender de eso y decidir si creen en la redención o no, comentó vagamente el ente sin más. No negó ni afirmó nada sobre la redención. Nos hablas como si fuéramos niños, Crimson escupió molesto. Él hablaba calmado, suave y humilde, pero él podía notar cierta condescendencia en su tono, como si hablara con mocosos. Eso solo se confirmaba más cuando hablaba de esto como forma de aprender o experimento social. Algunos aquí son niños, y otros parece que no tienen la madurez mental de un adulto, anfitrión replicó, siendo que hay quienes son adultos, pero tienen la madurez mental de un mocoso. Antes de que alguno se sintiera atacado por lo que sería un insulto, este continuó, pero diría que es momento de comenzar. La pantalla del cine finalmente se encendió, dejando ver ligeros fragmentos de otros mundos como pósteres, pasando de uno a otro en una fila horizontal como si fuera un servicio de streaming, y elegir qué ver podría mostrar muchos mundos, pero no quiero abrumarlos ni saturarlos. Aún así, antes de comenzar, les daré un pequeño resumen del mundo y cómo funciona, explicó el ente, pasando de mundo a mundo como si fueran diapositivas, dejando ver vistazos de otros mundos con sus propios títulos. No, ese no. Disculpen un momento, los espectadores solo miraron como el ente que los secuestró estaba peleando con el control como si fuera esa pantalla un televisor común, para su consternación. ¿Así son todos los entes como él? Porque algunos de alto rango se sentían un poco decepcionados. En todo caso, no comentaron eso, aún abrumados por el espectáculo visual que aún sacudió sus espíritus, y observaban todos los títulos que pasaban rápido, pero capaz de echar vistazos de estos de Manu o de Feate de Jason of Sparda de Ascension of the Alliance de Chainsaw Devil de Spirit of Vengeance de Monster Warrior to Escape Destiny de World's Biggest Fraud de God of Stories de Ultimate Life from God's Left Hand de Fallen Angel. No, este tampoco, hay ese no, aja. Pasó de universo a universo, hasta que se detuvo en un en particular, ignorando completamente lo que tuvieran que decir sobre los universos que veían de vistazo. Ya había lidiado con la parte de asientos mojados, temblores y la realización de que uno es muchísimo más pequeño de lo que cree en un vasto multiverso donde resulta ser solo un punto insignificante. Sé que les gustan los musicales, así que este es uno, comentó Anfitrión, dejando ver lo que verán finalmente. Hubo leve ánimo, solo leve, ante la mención de ser un musical. Estará dividido en sagas, por lo que luego de cada saga tendrán tiempo para poder descansar. ¿De qué trata?
Rosie cuestionó aún temeroso luego de esas imágenes que transmitían mucho. Siendo que algunos como los del hombre de traje militar verde y sobre todo el esqueleto en llamas casi hicieron que se orinara, por muy impropio de una dama que hubiera sido eso, pero a veces el miedo era más fuerte que los modales que uno tenga. Todos esos mundos tenían algo, poder, historia, autoridad, cada una tenía una historia que contar. Esa es una buena pregunta, admitió dándoles la espalda, observando lo mismo que ellos. Este parecía algo emocionado, aunque lo sabía ocultar bien. La razón por la que elegí esta historia es que algunos se pueden identificar con ella de una u otra forma, o alguno verá como cosas que creían firmemente no son tan simples como uno cree. Como las circunstancias, las necesidades, los valores y los que te rodean pueden convertirte y moldearte en algo que nunca esperaste ser. ¿Cómo puedes pasar de alguien a otra persona completamente diferente con tal de llegar a la meta? ¿Cómo puedes llegar a ser un monstruo? Sus palabras resonaban, siendo que era peligroso lo que llegaba a decir de que era la historia al fin. ¿La historia de un monstruo? ¿De un ganador? ¿De un pecador? Como siempre, este sujeto no daba ninguna respuesta clara y siempre dejaba a la interpretación de qué es esta historia. Exigió Lucifer, pero Anfitrión ni se dignó a mirarlo. La historia de un hombre, solo un hombre, Epic de musical. Así que solo tengo una pregunta más que hacerles. ¿Alguno sabe sobre la Odisea? Bueno, ahí está el prólogo. Lo extendí lo más que pude, y he estado debatiendo y tomando nota qué arcos de personaje puedo hacer, ya que me di cuenta que este musical y el viaje de Odiseo puede servir como un punto de desarrollo para varios. Estos incluirían más que todo a Charlie, Moxie, Baggie, Lucifer, Adán y otros más, dependiendo de las ideas que me den para sus arcos, aunque ya tengo algo más o menos definido con Baggie y Charlie. Las reacciones se dividirán en cuanto a las sagas, siendo que al ser un total de 9 sagas, se darán las canciones, finaliza una saga, les da un descanso y luego partirán a ver la siguiente saga. Por cierto, los universos que le echaron leves vistazos fueron solo un pequeño easter egg. No es que vayan a reaccionar a eso, pues solo reaccionarán a Epic y nada más. Y para finalizar, esto es algo que estaba dudando, pero decidí hacerlo, y es que personajes de Leyaverse interpreten a los personajes de Epic, por lo que hasta ahora, tengo estos planeado. Sin embargo, soy abierto a otras opciones. Odiseo, Moxie, definitivo, Penélope. Millie, definitivo, Telémaco. Telémaco, Anticlea. Madre de Moxie, definitivo, Polites. San Pedro, Eurilochus. Blicho. Polifemo. Polifemo. Atenea. Baggie, definitivo por su canción con Zeus, Zeus. Adán, definitivo por su canción con Atenea, Hera. Eva, Apolo. Abel. Hefesto. Caín. Afrodita y Ares. Beelzebub y Vortex Será y Satán. No mentira, lo de Será y Satán es solo porque es un raresit que me gusta XD, dudo que lo haga, Poseidón, Lucifer, Circe. Carmilla, definitivo, Aeolus. Charibdis. Charibdis, Esquilla. Hermes. Sirenas. Rosia y caníbales, Tiresias Profeta. Sus recomendaciones las apreciaría en los espacios aún no decididos o en blanco. De no ser así, tendré que poner que no son la contraparte de nadie.